El Instituto Electoral de Tamaulipas presenta Diálogos por la Democracia, un espacio para la difusión de la cultura democrática. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Le hago llegar un afectuoso saludo de parte de todos los que trabajamos en el Instituto Electoral de Tamaulipas. Soy su amigo Nereo Zamorano, responsable de Diálogos por la Democracia, asesor en difusión institucional en la Unidad de Comunicación Social del Instituto Electoral de Tamaulipas. Y le presento ahora la edición número 629. 629 ediciones ya de Diálogos por la Democracia. Este programa que semana a semana le hace llegar a usted el Instituto Electoral de Tamaulipas. Y le agradezco el que nos dé la oportunidad de conversar, de platicar con usted, de informarle, de comentarle sobre las acciones que se están emprendiendo hasta ahora en el Instituto Electoral de Tamaulipas. Tenemos una idea que le quiero compartir ahora mismo. En el Instituto Electoral de Tamaulipas estamos avanzando protegidos hacia la preparación del proceso electoral concurrente 2020-2021. Le insisto, estamos avanzando protegidos porque se han tomado medidas muy determinantes y muy importantes para que todos los que trabajamos en el Instituto Electoral de Tamaulipas no detengamos el esfuerzo, no detengamos la tarea, no detengamos el ánimo incluso para caminar seguros hacia la preparación del proceso electoral concurrente 2020-2021. Y no es para menos. El próximo 13 de septiembre, o tendré que decirle que, como dice la ley, en la segunda semana del mes de septiembre del 2020, inicia la etapa de preparación del proceso electoral 2020-2021. Pero como yo se lo he comentado aquí en este espacio, en Diálogos por la Democracia, para llegar a la etapa de preparación de un proceso electoral, quienes trabajamos en el Instituto Electoral de Tamaulipas, debemos realizar un sinnúmero de actividades, un conjunto de acciones que nos van a permitir en tiempo y forma iniciar la etapa de preparación con todos los protagonistas, con todos los participantes que en un proceso electoral como el que viene requiere, exige, necesita. Me refiero no solamente a quienes laboramos en el Instituto Electoral de Tamaulipas, no solamente a los consejeros integrantes del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, no solamente al señor secretario ejecutivo del Instituto Electoral de Tamaulipas, que funge incluso, habría que decirlo, como un director general de las acciones que se realizan por las áreas ejecutivas del Instituto Electoral, áreas ejecutivas y áreas de apoyo del Instituto Electoral de Tamaulipas. No me refiero solamente a quienes laboramos en el IETAM. Me refiero a los protagonistas que incluso se incorporan como un ejército de ciudadanos que realizará un conjunto de acciones para que la etapa de preparación no solamente empiece, sino se desarrolle de manera adecuada. Me refiero a ciudadanas, a ciudadanos que fungirán ya sea como consejeros y como consejeras y consejeros electorales distritales y municipales. Me refiero a quienes
ejercerán el cargo de auxiliar en organización electoral. Me refiero incluso a quienes ejercerán el cargo de secretaria o secretario técnico en cada uno de los 43 consejos electorales municipales o de los 22 consejos electorales distritales. Me refiero a mucha otra gente. Me refiero a precandidatos, me refiero a candidatos, me refiero a muchas tamaulipecas, muchos tamaulipecos que seguramente habrán de actuar a lo largo de la etapa de preparación del proceso electoral. Para llegar a el inicio de esa etapa del proceso electoral, quienes actualmente laboramos en el Instituto Electoral de Tamaulipas debemos realizar todo un conjunto de actividades. Estas actividades son vastas, son demasiadas, no se han detenido pese a la pandemia, no se han detenido pese a los problemas de salud que se viven no solamente en Ciudad Victoria, sino en todo Tamaulipas, no solamente en Tamaulipas, sino todo en México, no solamente en todo México, sino además en todo el mundo. Usted lo sabe, pero no podemos detener el trabajo. ¿Por qué? Porque los plazos, las fechas están marcadas y definidas por la ley. Y nosotros debemos atender la ley a como dé lugar. Sin embargo, las autoridades del Instituto Electoral de Tamaulipas, conscientes de que deben velar también por el derecho a la salud, deben velar también por el bienestar de los funcionarios, de las funcionarias y de los funcionarios del propio instituto, de todos los empleados que trabajamos en el Instituto Electoral de Tamaulipas, han tomado medidas pertinentes, han definido estrategias y han definido un plan de trabajo que nos permitirá avanzar seguros y protegidos hacia la preparación del proceso electoral concurrente 2020-2021. Y en esta ocasión, en esta emisión número 629 de este sábado 8 de agosto del 2020, quiero platicarle de ello. Y le voy a comentar por qué. Porque recientemente se dio a conocer, se publicó el acuerdo administrativo número presidencia diagonal 010 diagonal 2020, emitido precisamente por la presidencia del Consejo General del Instituto, como máxima autoridad del Instituto Electoral de Tamaulipas, precisamente para tomar medidas que nos permitan definir un plan integral de trabajo, un plan que incluso nos dé la oportunidad de regresar, de un regreso seguro, de un regreso sin problemas, de un regreso resguardado hacia las acciones y las actividades presenciales que debemos realizar para llegar precisamente a la etapa que ya le platicaba, la etapa de preparación del proceso electoral 2020-2021. Su amigo y servidor le pide no se vaya, quédese con nosotros, ya empezamos. De eso le voy a platicar ahora. Pero antes de iniciar con el tema central que nos ocupa en esta ocasión, en esta emisión 620 de este sábado 8 de agosto, también quiero darle la bienvenida a quien nos ve y nos escucha a través de la página oficial de Facebook del Instituto Electoral de Tamaulipas, que es Instituto Electoral de Tamaulipas Oficial. Instituto Electoral de Tamaulipas Oficial en Facebook y también nos puede usted encontrar en el canal oficial del Instituto Electoral de Tamaulipas en YouTube. Allí en YouTube también estamos a su disposición, porque si este sábado a las 7:30 de la mañana usted no puede
escuchar completo el programa de Diálogos por la Democracia que le ofrece el Instituto Electoral de Tamaulipas, usted puede ir sin ningún problema, incluso al nuevo portal del Instituto Electoral de Tamaulipas. Allí en el nuevo portal usted va a buscar series de radio, y en series de radio va usted a encontrar no solamente la emisión 629 de Diálogos por la Democracia, también va a encontrar todas las emisiones que hasta ahora le hemos ofrecido, y le invitamos para que las vea, para que las escuche, para que, bueno, fortalezcamos entre todos la cultura electoral o la cultura democrática de Tamaulipas. A propósito de lo cual, le quiero también hacer una invitación que me parece a mí oportuna e importante. Vaya usted al portal del IETAM, entre al nuevo portal del IETAM, y dentro de los banners o las ligas que usted va a encontrar en la página principal del portal del IETAM, se encuentra la convocatoria para participar en la integración de los consejos distritales y municipales electorales de Tamaulipas. Usted puede ser consejera o consejero electoral en su distrito electoral o en su municipio. Usted puede integrar uno de los consejos distritales o uno de los consejos electorales municipales de Tamaulipas. Por eso le recomiendo que vaya al portal, todavía está abierta la convocatoria, usted tiene oportunidad todavía, pues aproximadamente unos 10 días más para poder manifestar su interés por participar en la integración de los consejos electorales distritales y o municipales de Tamaulipas para el proceso electoral 2020-2021. Es importante que usted vaya al portal del IETAM, no solo para buscar los programas de radio, busque también todas las convocatorias que allí se publican para que usted forme parte del ejército de ciudadanas, de ciudadanos que integrarán las acciones o que realizarán las acciones más importantes de lo que tiene que ver con el proceso electoral concurrente Tamaulipas 2020-2021. Ahora sí, si usted me lo permite, voy al tema. Mire, le voy a hacer algunos comentarios, algunas otras cosas las voy a estar leyendo. Tengo aquí en mis manos el documento que se dio a conocer, se ha publicado ya. Usted también lo puede encontrar en el portal de el IETAM, si lo quiere analizar, si lo quiere leer detenidamente, si quiere usted hacer subrayados, si quiere usted hacer algún énfasis en algo en particular, usted puede ubicar el acuerdo presidencia /010/2020 con motivo precisamente de las acciones y del plan institucional que ha realizado el Instituto Electoral de Tamaulipas para el regreso de actividades presenciales por parte de las funcionarias, los funcionarios y todos los empleados que trabajamos en el instituto. Y además, usted puede también preguntar sobre la consulta de este importante documento. Bueno, de manera tal que yo voy a ir platicándole del documento, voy a ir leyendo algunos apartados del documento que me parecen que son muy importantes, que usted debe conocer. No voy a leerle línea a línea todo el documento, no me alcanzaría el tiempo, pero sí le voy a ir comentando y le voy a ir enfatizando en algunos aspectos que considero sean importantes. A veces va usted a escuchar una lectura muy acelerada, ¿sí? Y en otras ocasiones tendremos que comentarle de más. Pero, además, yo quiero decirle a usted que la próxima semana
estaremos aquí en Diálogos por la Democracia, platicando con el ingeniero, con el secretario ejecutivo del Instituto Electoral de Tamaulipas, Juan de Dios Álvarez Ortiz, el señor ingeniero Juan de Dios Álvarez Ortiz, secretario ejecutivo del Instituto Electoral de Tamaulipas, nos va a comentar, ahí sí ya, en términos de destacar lo más importante de este acuerdo administrativo Presidencia 010-2020, pero además le va a destacar a usted los comentarios más importantes que tienen que ver con el plan para el regreso hacia las actividades presenciales de quienes trabajamos en el IETAM. Déjeme decirle que al respecto, ya sea la presidencia ha ofrecido, tanto la presidencia como el Consejo General, han ofrecido ya algunos acuerdos que tienen que ver con esto de las actividades y de estas estrategias que se han implementado para el trabajo, para que el trabajo o las actividades de quienes laboramos en el Instituto Electoral de Tamaulipas no se detengan. Mire, por ejemplo, debo decirle, hay que subrayarlo, ahora mismo estamos haciendo este programa desde su casa, no estamos en la oficina, no estamos en una cabina de radio. La intención de la autoridad es no exponer a los empleados, a los funcionarios, a las funcionarias del Instituto Electoral de Tamaulipas. La intención es salvaguardar el derecho a la salud que todos tenemos. Pero además también la manifestación es una manifestación de responsabilidad social, de responsabilidad pública. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros también evitamos el contagio, no solamente hacia otros ciudadanos o hacia otras ciudadanas, o hacia otros compañeros o hacia incluso nuestras propias familias. De allí la importancia que tiene este tipo de acuerdos, de ahí la importancia que tienen estos documentos que son sumamente importantes y que usted debe conocer. Por eso le insisto mucho, vaya usted al portal del IETAM y busque el acuerdo administrativo número Presidencia /010/2020 y usted se va a enterar de cosas que son realmente importantes. Le comento, el 18 de marzo del 2020, la Presidencia del Instituto Electoral de Tamaulipas emitió el acuerdo administrativo número Presidencia /002/2020, mediante el cual aprobó diversas medidas preventivas a efecto de evitar el contagio por motivo del COVID-19, implementando el desarrollo de actividades con el personal mínimo e indispensable mediante el esquema de guardias del 19 de marzo al 19 de abril. Esa fue la primera ocasión en que se emitió un acuerdo de este tipo, precisamente para prevenir problemas respecto al COVID-19. La intención era regresar hacia el 19 de abril de la presente anualidad, suspendiendo cualquier actividad que implicara la concentración de personas, incluyendo de ellas las personas que forman parte de los grupos de riesgo como lo siguiente: mayores de 60 años, personal con hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares, pulmonares, crónicas, cáncer, inmunodeficiencias o cualquier otra que pueda comprometer el sistema inmune y o a la vida del personal con procedimientos pre o postoperatorios, embarazos a mujeres y padres con hijos de hasta 12 años de edad. El 23 de marzo siguiente se publicó en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación de Acuerdo, mediante el cual el Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el virus COVID-19 en México, y a raíz precisamente de que se publica en el Diario Oficial
de la Federación el acuerdo en donde se reconoce la existencia del virus COVID-19, el 24 del mismo mes y año, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud Federal declaró el inicio de la fase 2 por la pandemia provocada por el virus COVID-19. En esa misma fecha, es decir, el 24 de marzo, el 24 de marzo, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo emitido por la Secretaría de Salud Federal por la que se establecieron las medidas preventivas a implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad general por el virus COVID-19. El mismo día 24 de marzo del 2019 se publicó en la edición vespertina número 36 del Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas el acuerdo gubernamental mediante el cual se adoptaron medidas para prevenir, contener la pandemia del COVID-19 en las dependencias y entidades de la administración pública estatal y estableciendo los criterios para la suspensión de términos y plazos en los trámites y procedimientos administrativos. Posteriormente, y debido a la gravedad y persistencia del problema calificado como pandemia por la Organización Mundial de la Salud, se registra a nivel mundial y del cual nuestro país no fue ajeno, con fecha 26 de marzo del 2020. O sea, es decir, hasta el 26 de marzo se consideró ya este problema como una pandemia. En ese sentido, en la sesión número 7 ordinaria, celebrada por el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, se aprobó el acuerdo número YETAM-NCG diagonal 07 diagonal 2020, mediante el cual se adoptaron medidas urgentes para prevenir el contagio del COVID-19, estableciendo en los puntos primero y segundo del referido acuerdo lo siguiente: se reduce al mínimo indispensable las actividades de este órgano electoral de manera presencial a partir de la aprobación del presente y hasta el 19 de abril de 2020, temporalidad que podrá ser modificada, ya sea por extenderla o interrumpirla, atendiendo a las determinaciones que en su oportunidad emitan las autoridades competentes en cuanto a la contingencia sanitaria. Posteriormente, el día 30 de marzo de este año, el secretario de Salud, Salud a nivel federal y presidente del Consejo de Salubridad General aprobó el acuerdo por el cual se declaró como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus COVID-19, mismo que fuera publicado en la edición vespertina de esa misma fecha en el Diario Oficial de la Federación. Una vez que estas medidas fueron tomadas por parte de la autoridad federal, debo decirle que el Instituto Electoral de Tamaulipas inició ya con medidas o con atenciones más detalladas, más atinadas, más importantes en el sentido de proteger la salud de quienes laboramos en el Instituto Electoral de Tamaulipas. Por lo que el 17 de abril, el 17 de abril de este mismo año, la presidencia del Consejo General del Instituto emitió el acuerdo administrativo número presidencia 004/2020, por el cual se modificó la vigencia de las medidas decretadas mediante el acuerdo del Consejo General de este órgano electoral, identificado con el número YETAM-A-07-2020, específicamente en los puntos de acuerdo primero, cuarto y quinto, para extender sus efectos hasta el día 5 de mayo.
fueron extendiéndose ya las medidas hasta fechas posteriores. En fecha del 21 de abril del 2020, el Gobierno de la República, por conducto de la Secretaría de Salud Federal, dio por iniciada la fase 3 de la epidemia. Bueno, además, déjeme decirle a usted que estas medidas se han ido prolongando, se han ido extendiendo, se han ido fortaleciendo, ampliando en términos de precisamente acordar medidas que permitan un regreso seguro a las actividades presenciales y desde luego que eviten que este virus o esta epidemia se propague o se intensifique. De acá, ahora, lo que le puedo decir por falta de tiempo también es que se ha diseñado también ya un plan integral, un plan institucional que nos va a permitir avanzar, como ya les decía, en el IETAM avanzamos seguros y protegidos hacia la preparación del proceso electoral concurrente 2020-2021. Eso es lo más importante. Yo quiero decirle que la próxima semana el programa será muy, muy importante, será muy interesante. Tendrá información que seguramente, sin lugar a dudas, a usted le va a interesar. Porque, le insisto, en Tamaulipas las acciones para la preparación o para el inicio de la etapa de preparación del proceso electoral concurrente 2020-2021 no se habrán de detener, habremos de continuar trabajando. Y en todo caso, yo le invito para que la próxima semana esté con nosotros en otro diálogo por la democracia, en donde vamos a escuchar o vamos a atender al ingeniero Juan de Dios Álvarez Ortiz, el secretario ejecutivo del Instituto Electoral de Tamaulipas, quien nos dará a conocer el plan interno de acción del Instituto Electoral de Tamaulipas para el retorno del personal a las actividades presenciales durante el periodo de la contingencia por el COVID-19. Yo soy Nereo Zamorano. Le agradezco el favor de su atención y le invito para que la próxima semana esté de nueva cuenta en otro diálogo por la democracia. Ya la emisión 630 de esta serie que sábado a sábado le ofrece el Instituto Electoral de Tamaulipas. Hasta entonces. El IETAM presentó Diálogos por la Democracia, un espacio para la difusión de la cultura democrática de Tamaulipas.